del Departamento de Salud Pública de la Universidad Evangélica. Vamos a desarrollar el tema de la determinación de la necesidad, demanda y oferta en los servicios de salud. Lo vamos a enfocar para el área de El Salvador y el sistema de salud de El Salvador. Esperamos como objetivos alcanzar y es conocer los parámetros bases para la determinación de la necesidad, de la demanda y de la oferta en los servicios de salud, en especial en nuestro territorio salvadoreño. Vamos a procurar también que al final de la clase podamos, en nuestra experiencia práctica, en el lugar de trabajo que nos corresponde, poder identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, poder facilitar un diagnóstico de la situación basado en la determinación de las necesidades, demanda y oferta. Para la toma de decisiones, se espera que seamos agentes de cambio, agentes para mejorar con estos objetivos. Vamos a partir de una premisa sumamente importante. La premisa que todos los seres humanos nacemos libres y tenemos y estamos dotados de razón y conciencia, y por eso debemos comportarnos fraternalmente unos con otros. Es parte del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos que se viene desarrollando desde 1948. Y en esto, al reconocernos como personas con razón, con conciencia, estamos también reconociendo que toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Por tanto, la premisa importante para cualquier tema de salud es que estamos atendiendo personas que tienen un marco de derecho, que tienen derechos humanos que no se pueden comercializar. Vamos a establecer en primer lugar algunos conceptos al respecto de demanda y de necesidad. Y nos podemos preguntar, ¿cuáles y cuántos servicios debemos producir? ¿Debe la demanda o la necesidad la que determine la cantidad de servicios a producir? Bueno, primero vamos a establecer un pequeño concepto de necesidad, que es un desajuste respecto a una norma individual o social. Un desajuste no está ajustado a lo que está reglamentado, a lo que se espera. En el caso de salud, se tienen protocolos, se tienen normativas y aspectos que se esperan poder cumplir desde la salud pública. Y la demanda, entendida como si el establecimiento de salud aporta la accesibilidad y la continuidad de la atención de los usuarios. Y en esta demanda también debemos de visualizar que debe haber una contribución a la mejora de la calidad de la atención de los servicios en un marco del respeto a sus derechos. Y es que la demanda a través del acceso y la oportunidad, la seguridad, efectividad, fármacos, tecnologías y satisfacción del usuario. En otros modelos vamos a ver también la satisfacción de quienes financian la salud. Pero eso usualmente se tiene en el marco de un mercado de salud. En el mercado privado podemos hablar también no solo de la satisfacción del usuario, sino de la satisfacción de quienes financian la salud. Entonces, pues, la generación de la demanda en el sistema de salud. ¿En qué momento se concreta? Debemos de tener en cuenta que hay ciertos factores que nos van a llevar a tener un grado de necesidad. Y entonces la necesidad puede venir ya sea por la agudeza del dolor o la gravedad percibida de la persona usuaria. Sin embargo, esto va a depender de generar la demanda, va a depender de factores
predisponentes y tienen diferentes variables. 1. Las creencias y actitudes hacia lo que está sintiendo en un primer momento. 2. La estructura de la familia y la posición que se ocupa en ella. Tenemos así que en la mayor parte de los casos es la mujer la que busca, no necesariamente por el grado de agudeza o la gravedad percibida, sino la que está con mayor sensibilidad para buscar los servicios de salud, y no solo para ella, sino usualmente para su familia, sus hijos, incluso su compañero de vida o esposo. Y la experiencia previa con el sistema sanitario y la eficacia percibida. Esto es importante porque las experiencias previas, no solamente de ella como tal, sino de ella, de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, ha sido negativa ante esta experiencia de servicio sanitario. Probablemente no genere la demanda en el sistema de salud, aún existiendo la necesidad de la atención. Los factores de acceso, que incluyen todos aquellos principios que facilitan o impiden la utilización de los servicios, también vamos a ver que todos estos factores influyen para la generación de una demanda, aunque no haya necesidad o sí haya necesidad. Mucho más grave es en el momento que hay un grado de necesidad, pero los factores de acceso no lo permiten. Uno puede ser el pago económico, el nivel económico, dado esto, la dificultad, porque en algunos lugares, en algunos países tienen modelos de salud en donde es de obligatoriedad dar cuotas por el servicio de salud. Otro, el pago de transporte. O otro, los cuidados a terceros. No teniendo quien le cuide a un hijo, no puede pagar a una persona o a quien le cuiden sus padres ancianos, y no puede pagar una persona para que se quede con ellos mientras ella o él va a solicitar o a generar la demanda en el servicio de salud. También en estos mismos factores podemos ver el costo de la oportunidad en el tiempo empleado en el servicio. Puede ser que el servicio esté muy tardado para darse y las personas tienen limitados tiempos por sus empleadores o por las personas que le están cuidando a terceros en sus hogares, etc. Incluso también la accesibilidad por transporte, si estamos hablando que requieren de transporte con horarios definidos. La cobertura de servicios que necesita o la existencia de una oferta disponible. Si estamos hablando de una necesidad de un servicio de segundo nivel, pero tiene acceso solamente a un primer nivel de salud, podemos tener muchas dificultades para poder generar un servicio. Y también el nivel educativo. No siempre, no es una generalidad el nivel educativo, pero las estadísticas mandan que las condiciones educativas y a mayor nivel educativo hay mayor visualización de la necesidad del servicio de salud y por tanto mayor generación de demanda. Vamos a tratar de explicar con esta diapositiva lo que es la complejidad en el proceso de la identificación del servicio, de la generación de la demanda y de lo que se puede ofertar a partir del sistema de salud. Por un lado, tenemos que la necesidad no se expresa forzosamente en demanda. Ya vimos que hay factores que están generando en esto mucha influencia. Y la demanda no le sigue necesariamente a la utilización. Aunque se genere la demanda, no necesariamente se utiliza. Por otro lado, puede haber demanda y una utilización sin haber una verdadera necesidad del servicio. Tenemos otro punto también, en el que puede haber una necesidad no sentida y por tanto no generar una demanda, como en muchos procesos preventivos, como por ejemplo el tamizaje que se realiza con la toma de citologías, aprovechando que la mujer llega por alguna necesidad sentida, una gripe, una faringitis, una diarrea,
alguna enfermedad común, se genera un servicio obligatorio por cumplir metas preventivas. Y esto es importante porque en este sentido podemos ir y realizar un tamizaje de toma de citología y podemos descubrir y prevenir enfermedades y tratar infecciones presentes no sentidas. Esto es altamente importante en los sistemas de salud que responden a un modelo preventivo que usualmente es más fuerte en los modelos mixtos, segmentados o modelos en donde el Estado tiene el total control de lo que son los sistemas de salud. Luego, la condición susceptible y altamente conveniente y positiva del sistema de salud que responde a modelos mixtos. La ausencia de la oferta decrece la demanda y finalmente incluso la necesidad sentida. Como podremos ver, algunas debilidades de nuestros servicios de salud, a falta de espacios para la rehabilitación no solo física sino mental, falta de generación de consultas de fisiatría por la no existencia de la especialidad en primer y segundo nivel, falta de la especialidad de geriatría en el Sistema Nacional de Salud, algología. Sabemos que hay necesidad, pero no necesariamente hay una necesidad sentida de la población. Mucha población ni siquiera sabe que existen estos tipos de especialidades médicas que pueden facilitar la atención para los adultos mayores o facilitar la atención para el manejo del dolor. Y así entre otros servicios que no se prestan, declinan incluso la necesidad y todo es por la ausencia de la oferta. Vamos a citar a diferentes autores para ver algunas clasificaciones de las necesidades y vamos a ver cómo la necesidad no necesariamente viene del usuario, sino también está influida por todo un sistema social, económico y cultural. En primer lugar, vamos a llamar la clasificación de Speck. Speck fue un científico que toma 3 agentes para determinar la necesidad. Y los 3 agentes mencionan al individuo, a la sociedad y al experto médico o personal de salud en los casos de los mejores funcionamientos de los equipos transdisciplinarios. En este sentido, vamos a responder a las preguntas: ¿está el individuo enfermo? ¿Necesita el individuo la asistencia? ¿Demanda el individuo la asistencia? Ahora esto las puede contestar el individuo, el asociado, el experto médico de personal o el personal de salud. Entonces vamos a tener, según Speck, 3 tipos diferentes de demanda. Una demanda justificada, en donde los 3 individuos, los 3 agentes que determinan el individuo, la sociedad y el experto médico, están de acuerdo y positivos en que el individuo está enfermo, en que necesita asistencia y en que el individuo retome la demanda de la asistencia. La demanda injustificada es cuando ni la sociedad ni los expertos médicos opinan que el individuo está enfermo, o cuando el médico y el paciente están de acuerdo, pero la sociedad no. En casos, por ejemplo, como el uso de Viagra, tenemos el caso de los médicos y pacientes están de acuerdo, pero la sociedad no siempre, o algunos pequeños grupos de cultura o de sociedad no están de acuerdo en el uso de la misma. Tenemos también
cuando la necesidad es latente, y es cuando vemos que la sociedad y los expertos están de acuerdo que el individuo está enfermo y necesita el cuidado. Y cuando la sociedad y el individuo dicen que sí está enfermo, que necesita cuidado, pero el médico opina que no. En estos casos son muy pocos y es donde tenemos que tener mayor cuidado cuando hay una necesidad latente, porque el que el médico no esté de acuerdo de la atención, pero el individuo sí está enfermo, puede haber casos hipocondríacos, de tal manera que no siempre sabemos si es tan efectiva la necesidad. Pero en los casos hipocondríacos también sabemos que se genera la necesidad latente de una enfermedad de salud mental. Antes no era reconocida en los tiempos de SPEC, pero son condiciones que hay que tener en cuenta, porque cuando nosotros visualizamos que el individuo está diciendo que está enfermo, pero no le encontramos ninguna enfermedad, es porque hay algo de base que no le está haciendo un funcionamiento óptimo en su percepción de salud. Por lo tanto, necesita un tipo de atención más esmerada. En marco de derecho, la persona puede y debe de recibir atención para mejorar esa percepción. Bradshaw utiliza también los mismos 3 agentes para poder determinar la necesidad de salud. Y en este caso, él clasifica la necesidad normativa, la necesidad sentida o percibida y la necesidad expresada. En este caso, la necesidad normativa es cuando el individuo se presenta un nivel de salud inferior al que un experto sanitario definiera como deseable. Por supuesto, este estándar deseable puede variar entre expertos. La necesidad sentida o percibida es aquella que se asocia al deseo. Esto se relaciona con las percepciones individuales respecto a lo que se espera del sector sanitario. Esto presenta muchas disyuntivas, principalmente cuando el sistema de salud responde a un modelo liberal o privatizado, en los cuales la atención se limita a la entrega de paquetes o a limitados servicios de salud o servicios de salud restringidos. Así, por ejemplo, si hay una atención en salud que previamente se hizo por diabetes, a veces estos servicios restringidos no incluyen la atención por complicación de diabetes, pero sí el manejo de diabetes. Entonces son limitaciones que se prestan dentro del mismo sistema de salud dependiendo a qué modelo de salud responde. Luego, la necesidad expresada es la necesidad percibida y convertida en una demanda, y una de sus manifestaciones pues es la lista de espera o las programaciones o las citas largas y aquellas programaciones que se tienen de pacientes no vistos. Esta es una necesidad expresada. Ya sabemos que la necesita, ya sea porque el usuario la buscó o porque ha sido referido a una especialidad X. Tenemos la clasificación Manfred Max Neef. Este autor va desde las necesidades básicas del ser humano, del ser, del tener, del hacer y el estar, sumadas a las necesidades de ser humano en cuanto a la subsistencia, a la protección, al afecto, al entendimiento, a la participación, al ocio, a la creación, identidad y libertad. Estas son necesidades en sociedad, y las primeras que se mencionan son las necesidades individuales. Así se suman
y tenemos las necesidades completas del ser humano. Según esta categorización, los sistemas curativos, la prevención, la promoción y en general los sistemas de atención en salud son satisfactores de la necesidad de protección. Tenemos un breve análisis de las necesidades, y es que requiere de un enfrentamiento transdisciplinario, no multidisciplinario, sino transdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que una profesión debe de estar totalmente inmersa del conocimiento de la disciplina que le acompaña en el equipo. Es un trabajo que conlleva una cohesión de equipo más allá de solamente un acompañamiento entre unos y otros. Y una necesidad o problema de salud puede ser el resultado de una inadecuada política social o una inadecuada política económica, o incluso estar influida por factores culturales, sociales o ambientales, la calidad de vida de las personas, entre otros. Y el marco de derecho de la salud seguirá siendo un parámetro de consecución en cada servidor de salud. Esta última parte es de las más importantes porque conlleva siempre una visualización de un cambio del profesional a la percepción de cada ser que le busca. Si busca es porque necesita ayuda, se siente. Si busca el servicio de salud es porque necesita la ayuda, la ha sentido o es real, y si no es real, la percibe como tal. Y ya vimos que la persona, si no la percibe como tal, tendríamos que buscar cuáles son las condiciones que están despertando en cada ser humano para tener una necesidad sentida y no dejarlo ir. Podemos tener un problema social fuerte de violencia intrafamiliar también, y ser el parámetro para poder apoyar a esa persona. Hablemos un poco de la demanda en salud. Entendido como el número de las prestaciones o servicios que social y técnicamente requiere una población determinada en un periodo establecido. También implica traducir las necesidades en salud de una población en las prestaciones en salud o servicios de salud. Para la estimación de la demanda deben involucrarse factores que la afectan. Y lo primero, quizás en cualquier tipo de estudio de la demanda de salud, vamos a necesitar estudios demográficos de la zona. Para El Salvador usualmente se denominan las áreas de influencia geográfica de cada institución o de cada lugar. Estudios culturales, educacionales, de bienestar social, la distribución de ingresos, los perfiles epidemiológicos y la presencia de otros sectores a coordinar. Tenemos que tener en cuenta también los otros sectores con los que se pueden coordinar para satisfacer una demanda de salud. Podemos tener clínicas parroquiales, podemos tener clínicas asistenciales de organizaciones no gubernamentales con las que se pueden coordinar, incluso sectores privados que pueden apoyar en algún momento del sector del área de influencia. Todo eso debe de estar inmerso. Entonces, vamos a caracterizar la demanda. ¿Cuándo es necesario hacer esto? Cada vez que tengamos que diseñar una nueva institución o un nuevo núcleo de servicios de salud, o cuando necesitamos hacer un rediseño de la red del servicio de salud que ya se presta. Entonces vamos a tener en cuenta también la demanda demográfica,
que esto va a ser por la caracterización de la población en edad, en sexo, etnia, nivel socioeconómico, cultural, migración, etc. Y vamos a proyectar el crecimiento para 5 o para 10 años. La demanda demográfica siempre se debe de tener en cuenta y procurar actualizarla. Y tomar de base siempre un documento legal o aprobado a nivel del Estado, como los censos. La demanda epidemiológica, que es la que está relacionada al perfil de morbo y mortalidad de la población que tenemos en sí y las posibles soluciones para ellos. De este modo, esta demanda no solo considera el daño a la salud, sino que también va a considerar todos los determinantes o condicionantes que influyen en el proceso salud-enfermedad. Recordémonos que esta empieza desde la prevención y la promoción, los tamizajes, un diagnóstico oportuno, etc. Y considerar las tasas de mortalidad, las esperanzas de vida al nacer, entre otros. La demanda oculta. Debemos de buscar la demanda oculta, que es aquella referida del sistema y que no es capaz de identificar, debido a que no se ha evidenciado por la falta de la capacidad de la respuesta. ¿Cuántos fisiatras podríamos necesitar en algunas unidades de salud o en algunos ecos? ¿Cuántos geriatras podríamos necesitar? Esto es una demanda oculta. ¿Cuántos algólogos podríamos necesitar cuando hemos estado viendo personas que fallecen de cáncer sin un manejo de algología en sus casas? La demanda explícita, que es aquella que corresponde a las prestaciones que la población solicita, el número de consultas ordinarias, consultas médicas, y considera la utilización de los servicios y de las prestaciones de salud, incluyendo aquellas a las que la red no tuvo espera, no tuvo oferta. Entonces se generan las listas de espera o las listas de rechazo. Estas listas son bien difíciles de obtener. Hoy por hoy las condiciones de referencia se pueden estar dando, pero usualmente a nivel local no se sabe si la persona fue a pasar consulta con el especialista a quien se le refirió, lo dejaron en espera, le rechazaron la referencia. Queda a veces esto en el limbo y sin conocer las causas, a falta de un sistema único de expediente, lo cual podría facilitar mucho. Entonces, vamos a ver 4 métodos básicos para la estimación de la demanda. Siempre vamos a tener en cuenta la caracterización de la demanda que acabamos de ver en la diapositiva anterior, para poder establecer cada uno de estos métodos de estimación. Vamos a ver primero el método con base a las necesidades de salud. Para este cálculo se van a requerir que existan normas profesionales de atención en relación al número, a la naturaleza, a la frecuencia y a la calidad de las prestaciones o servicios que dan solución a las necesidades identificadas. En el país, el Ministerio de Salud tiene sus propias normativas, el Seguro Social tiene también sus propias normativas, el COSAM a través del Hospital Militar y las consultas también tienen sus propias normativas, y SBM tiene también sus propias normativas profesionales. Y posteriormente, ya una vez conociendo las normativas y valorando todos los servicios que se pueden obtener de ellos y las cantidades, podemos tener que estas normas se van a traducir entonces en un requerimiento físico y humano. Así, si nuestra normativa nos dice de 8 médicos en relación al número y todo de los servicios que vamos a tener en un eco, y que no va a ser un eco especializado sino un básico, ya sabemos
cuántas horas médicos vamos a tener, ya sabemos cuántas horas de enfermería vamos a tener, cuántas horas de un promotor de salud vamos a tener. Y así vamos a poder calcular un coeficiente técnico del servicio a poder entregar. Tenemos luego el otro método, que son por objetivos de prestaciones. Este método se basa en la definición de objetivos de los servicios que se van a traducir en metas cuantificadas de producción de servicios o prestaciones por habitantes, lo que damos por llamar usualmente logros. Esta aplicación es más frecuente a nivel ambulatorio. Así tenemos los objetivos de servicios en algunas unidades de salud, que estamos hablando de cantidad de personas embarazadas, para atención en los controles de embarazo, las cantidades de vacunación en menores de 5 años, las cantidades de tamizaje, toma de citología, las cantidades de consultas médicas que vamos a obtener, porque ya tenemos objetivos previstos para la prestación de los servicios. El otro método es la utilización básicamente de los servicios. Este método no utiliza normas para determinar la demanda, sino que toma como referencia la utilización actual de los servicios y el historial, por supuesto. El proceso de estimación de la demanda consiste en una proyección de parámetros y la utilización observados, los parámetros de utilización observados en la población usuaria proyectada. Debido a la sencillez de aplicación, es el más usado y esto se basa en una realidad histórica. En muchas ocasiones hay una mezcla entre lo que es la utilización de servicios, los objetivos de prestaciones y las necesidades de salud. Sin embargo, tenemos que tener totalmente seguridad y poder definir en base a qué se han contabilizado alguna demanda. Tenemos el otro método, que es la razón de recursos por población. Y es que esta es una variante del método de utilización de servicios, diferenciándose en que los coeficientes técnicos utilizados van a corresponder al ideal basados en un referente observado, como por ejemplo pueden corresponder a un estándar seleccionado entre los coeficientes de utilización observados en las realidades en donde existe una buena situación de salud. Las condiciones están en saber o en determinar cuáles han sido las buenas condiciones de salud. Y la razón de los recursos por población se aplica a proyecciones demográficas. Esto usualmente también se utiliza cuando las proyecciones o la estimación de la demanda se va a realizar a corto o a mediano plazo. Un factor importante que siempre se debe de tener en cuenta, independientemente de las metodologías para determinar necesidad, de las metodologías para determinar demanda y oferta, siempre debemos de tener
En la determinación de la oferta vamos a tener que va a corresponder al estudio de la población de los servicios de salud por tipo de programa, institución de salud, funciones de producción e insumos requeridos para satisfacer la demanda de salud. Se entiende por oferta, pues, el número de recursos humanos y físicos o su traducción en prestaciones o servicios que están disponibles para otorgarlas en un determinado periodo. Siempre hablaremos de un periodo determinado. Siempre en esta unidad de medida de la oferta vamos a hablar de un tiempo. El estudio de oferta consiste en cuantificar el número de las actividades realizadas en cada establecimiento y depende de la ampliación del estudio requerido. Vamos a ver que la oferta normalmente se va a expresar en un número de prestaciones por habitante y lo vamos a relacionar también con que se va a utilizar determinadas brechas de prestaciones. Las brechas son aquellos espacios en donde no vamos a poder llegar o en donde la oferta puede estar ante una necesidad oculta, como lo veíamos anteriormente. Y entonces la medición vamos a hacerlo mediante estos tres aspectos: la cuantificación de las capacidades de atención, que aquí vamos a hablar de los controles médicos, controles preventivos, de las consultas médicas como tal, de los exámenes a realizar, de los egresos, la disposición de recursos humanos, que en este sentido vamos a platicar acerca del soporte administrativo, lo cual es un elemento muy importante a considerar. Usualmente estamos hablando de horas médicos o de médicos contratados por habitante, pero debemos de saber que a tantos médicos contratados por habitante siempre le va a haber una necesidad de personal de limpieza, de personal de archivo, de personal para farmacia, de personal para la asistencia administrativa, etc. Y vamos a hablar de un tercer elemento, que es la disponibilidad de los recursos físicos en términos de infraestructura y equipamiento. Algo importante a mencionar, que cuando hablamos de recursos físicos, infraestructura y equipamiento, debemos de considerar el estado de la infraestructura y del equipamiento y del equipo, el mantenimiento de la infraestructura y del equipo, la necesidad de recambio de piezas de infraestructura y equipo, la necesidad de personal que van a requerirse para el mantenimiento de la infraestructura y equipo. Y también vamos a visualizar la vida útil de la infraestructura y del equipo. Todo ello debe de ir cuantificado o visualizado en un estudio de oferta. Algo importante y que no en todos los establecimientos se da es la determinación de una cartera de servicios o un listado de los servicios de salud a prestar y la cuantificación de las atenciones. Vamos a hablar que para determinar la oferta es importante que el establecimiento tenga la claridad al respecto de su lista de servicios, en otros comúnmente llamado cartera de servicios, en el entendido que es todo el conjunto de las acciones, tanto preventivas y curativas, de mantenimiento y de rehabilitación que se realiza en el establecimiento. Deben de estar claros. Usualmente todo esto debe de estar público a nivel de cada institución, de cada núcleo que brinda estos servicios. Deben de estar establecidos claramente los horarios de atenciones, deben de estar esclarecidos toda la programación de estas atenciones. De todo ello para que el usuario pueda orientarse respecto a las acciones y atenciones que puede recibir
en un establecimiento X. Una vez que está establecida y definida, está publicada, se debe proceder a calcular la oferta, traducida en horas profesionales, tanto para médicos, odontología, enfermería, técnicos paramédicos, educadores para la salud, trabajo social, nutrición, fisioterapia, etc. Todos asociados directamente para cada prestación o servicio de salud definido desde la cartera de servicio. Vamos a tener un ejemplo, vamos a trasladar del cálculo de horas médicos. En un supuesto que los establecimientos de la atención primaria de salud hay 2 médicos contratados por 8 horas diarias, vamos a hacer un cálculo. Usualmente se utilizan 240 días hábiles estimados para la consulta de morbilidad. Entonces vamos a tener 2 médicos para 8 horas diarias durante los 240 días. Tenemos así un total de 3.840 horas médico para la atención de morbilidad. Si el rendimiento de morbilidad es de 5 pacientes por hora, vamos a tener entonces el potencial de atención para 19.200 pacientes al año. Esto es el cálculo, y entonces nuestra oferta va a poder llegar a ser de 19.200 pacientes en el año. La oferta de recursos humanos es necesario para el cálculo de las horas disponibles anuales considerar el total de los días hábiles del año en base al estudio y las equivalencias diarias contratadas. El ejemplo que vimos anteriormente estaba totalmente definido. Sin embargo, también es necesario, una vez definidas las horas contratadas, es necesario descontar las horas de ausentismos de las jornadas de trabajo, verificar los días feriados para poder mantener los 240 días hábiles que habíamos dicho. Es necesario identificar las tasas de licencias o de incapacidades o de permisos personales, los traslados, los permisos especiales, horas administrativas, horas de capacitación. Esto nos va reduciendo de manera significativa las ofertas a trasladar. Usualmente para cada institución hay estándares que pueden determinarse con base a las normativas. En toda institución de salud hay una base de un reglamento de recursos humanos o normativas para recursos humanos. Estas normativas son las que nos dan los días de permisos, de licencias, capacitaciones, horas administrativas, etc. Todo ello va a depender, como dijimos, de los reglamentos. Ahora, la disposición de los recursos físicos en términos de infraestructura. Como ya algo habíamos mencionado, siempre vamos a tener en cuenta el tema de la obsolescencia y la existencia del equipo crítico. Hay que clasificarlo. ¿Cuál es el crítico para poder establecer y mantener las actividades? Por poner un ejemplo, el servicio de la luz, el servicio del agua, son servicios críticos que se deben de tener. Por tanto, si hay una planta eléctrica que va a necesitar mantenimiento, o una planta o un generador que pueda facilitar y mantener la atención y mantener el bombeo de agua, debemos de incluirlo como parte de un equipo crítico para poder mantener y sostener, porque ellos nos van a sostener toda la planta de los servicios de salud del establecimiento. Tenemos que valorar la realización de los mantenimientos, los recambios de pieza, y tenemos que valorar, a la par de todo esto, la vida media esperada del equipo y poder tener un informe y una presupuestación
para la adquisición de nuevos equipos cuando la obsolescencia está por llegar, y así reemplazar los que están en desuso, y que son aspectos que sin duda van a transgredir la oferta del establecimiento de red. Como hemos hablado, un bombeo de agua, una bomba de agua, un generador eléctrico, son condiciones necesarias y críticas para poder mantener en uso un establecimiento, la oferta y el establecimiento de salud. Vamos a ver la funcionalidad particular de la determinación de la necesidad, demanda y oferta de los servicios de salud. El propósito de los servicios sanitarios, tenemos que recordar que es contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población. Y este aspecto debe de ser considerado en un estudio de la entrega de los servicios, visionando que responde a un derecho básico del ser humano. De tal manera que es innegable que las instituciones sanitarias han impactado el nivel de vida y de la salud de las poblaciones. Hay un gran impacto, buen impacto, hay enfermedades que han sido ya erradicadas, hay muchas enfermedades que son prevenibles desde el primer nivel de salud, de tal manera que para continuar aportando deben de adecuar constantemente su organización. De aquí la importancia de mantener una institución organizada desde la parte administrativa, una institución organizada en la parte de producción de los servicios de salud, y estar visualizándose que siempre va a haber necesidades cambiantes de la población. Los servicios de salud deben de ser dinámicos y ajustables, y en todo momento en donde lleguemos debe de haber una huella que se han ajustado servicios de salud, se han ajustado de conformidad a la demanda, de conformidad a la necesidad, y se han ajustado de tal manera la oferta, visionando a un derecho básico del ser humano. Hasta aquí esperamos preguntas y comentarios desde la plataforma de la universidad.